En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, queridos amigos, con nuestro comentario al libro del Apocalipsis. Hablaremos ahora de la segunda bestia. Junto al Anticristo, el Apocalipsis nos presenta otro personaje mayor, fundamental, un pseudo profeta. Es la segunda bestia, el brazo derecho del Anticristo, en su fáustico intento. También él se parecerá a Cristo. Hablaba como el dragón, pero tenía dos cuernos como de cordero. Leemos en el capítulo 13, versículo 11. Si la primera bestia salió del mar, ésta surge de la tierra firme, es decir, del ámbito religioso, y su propósito será que todo el mundo adore al Anticristo. Hizo que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Apocalipsis 13:12. El Apocalipsis lo presenta dotado de poderes taumatúrgicos, es decir, con una pseudo capacidad de hacer milagros para realizar grandes portentos. No serán verdaderos milagros, pero tampoco meros juegos de prestidigitación. Delante de todos hará bajar fuego del cielo, seduciendo con sus prodigios a todos los hombres. El padre Castellani se pregunta si la segunda bestia será la técnica actual como aventura Claudel, o si por el contrario tiene razón Piper al afirmar que encarnará la propalación pública y sacerdotal de los proyectos del anticristo, siendo algo así como una especie de primer ministro del emperador, a cargo de todo lo que se refiere a la propaganda. Sabemos el poder que hoy tiene la propaganda, la publicidad, los medios públicos para cretinizar a las masas. A juicio del padre Leonardo Castellani, la principal labor que llevará a cabo esta segunda bestia será la adulteración de la religión. Las dos bestias representarían así el poder político, la primera, y el instinto religioso del hombre, la segunda, vueltos ambos contra Dios. Lo afirma de manera terminante. Cito: cuando la estructura temporal de la Iglesia pierda la efusión del Espíritu y la gran religión adulterada se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo, que será a la vez como un gran pontífice del orbe, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice, llamado en las profecías el pseudo profeta. No que la Iglesia perderá la fe, continúa el padre Castellani, pero sí se verá gravemente afectada. Todas las energías del demonio estarán concentradas en pervertir lo que es específicamente religioso. Al demonio no le interesará matar, sino corromper, envenenar, falsificar. Lo que el padre Castellani expone en sus libros teológicos exegéticos lo ha desarrollado también de manera insuperable en sus novelas. Entre ellas es destacable especialmente Su Majestad Dulcinea, una obra cumbre del padre Castellani, donde retomando la trama de la novela de Benson, imagina los sucesos del Apocalipsis, pero aplicándolos a nuestra patria, a la Argentina. También allí reaparece la figura siniestra de Juliano Felsenburg. Mas lo que allí se describe con pluma maestra es la corrupción en el interior de la Iglesia. A diferencia de los católicos fieles, una minoría cada vez más exigua, la mayor parte de los cristianos adhiere a la corriente política dominante, la política del Señor del mundo,
que no es otro que Felsenburg, de cuyo imperio somos una de sus colonias. Digamos entre paréntesis que en esta materia del gobierno mundial, Castellani fue un verdadero profeta, llegando a predecir hasta el envío de tropas argentinas para operaciones ordenadas por el poder que ejerce la hegemonía universal. Pues bien, en nuestra patria se va formando en ciertos lugares una iglesia falsa que bajo el nombre de neocatolicismo, movimiento vital católico o vitalismo cristiano, escribe Castellani, llega incluso a inficionar ciertos espacios de poder de la Iglesia de Cristo y, como señalara San Pío X en su condena del modernismo, socava las raíces mismas de la fe, operando desde adentro. Operando desde adentro, es la particularidad de la nueva herejía, del modernismo. No hace sus ataques desde la vereda de enfrente, sino camuflada desde adentro, como queriendo transformar las cosas desde adentro. Confunde entonces al pueblo cristiano, al mismo tiempo que acosa duramente a los católicos fieles, de modo semejante a como ocurrió en tiempos de Arrio o de otras grandes herejías. Es la iglesia, escribe Castellani, de Monseñor Panchampla, obeso obispo a las órdenes del poder imperante, rodeado de su séquito de eclesiásticos serviles. En la novela de Castellani, Su Majestad Dulcinea, en un acto público se concretó solemnemente la unión de la Iglesia y del Estado, del poder espiritual y temporal, conciliados cordialmente por obra de la razón y la vida, por primera vez en la historia de los pueblos, como clamó el locutor oficial. Y así, la religión adulterada suplió, tomó el lugar públicamente de la religión de Cristo. Como la Iglesia decía extra ecclesiam nulla salus, escribe Castellani, esta contraiglesia o pseudoiglesia predica: fuera de la democracia no hay salvación. Trátase, como se ve, de una auténtica defección, o más propiamente de una herejía o nueva religión, distinta esencialmente de la religión de Cristo. Queda el lenguaje, pero vaciado de sentido. Quedan los viejos ritos, pero falsificados. El misterio de iniquidad, que consiste en la inversión monstruosa del movimiento adoratorio hacia el Creador hacia la criatura, escribe el padre Leonardo Castellani, se ha verificado del modo más completo posible sin suprimir uno solo de los dogmas cristianos, solamente con convertirlos en mitos, es decir, en símbolo de lo divino que es lo humano. En la ficción de Castellani coexisten dos papas, el verdadero, León XIV, que reside ocultamente en Jerusalén, y el falso pero oficial Cecilio I, con sede en Roma. Cuando años más tarde Cecilio I muere, es elegido para sucederlo el propio Juliano Felsenburg, quien reúne así todos los poderes. Mas la Iglesia no ha muerto, ya que los católicos fieles tienen sus patriarcas e inspectores clandestinos, que a la muerte de León XIV eligen a Juan XXIV. En fin, como puede verse en esta novela, Su Majestad Dulcinea, estamos hablando del final de la historia. Estos tiempos son muy buenos, dice su protagonista, el llamado cura loco, que no es otro que el mismo Castellani, porque son eficacísimos para hacernos renegar de lo que Cristo llamó el mundo,
el mundo malo, el mundo por el cual Cristo no ora. Dejemos por el momento la consideración de esta novela local y universal a la vez. Estima el padre Castellani que el mundo se encuentra ya suficientemente ablandado y caldeado para recibir al pseudo profeta del Apocalipsis, al que desde hace tiempo está preanunciando la predicación de los falsos profetas, contra los cuales tan insistentemente nos precavió Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 14 y 24, y cuya aparición es otra de las señales predichas, pseudo profetas a bandadas. Anteriormente hemos señalado que para nuestro autor, el padre Castellani, las 7 iglesias a las que se envían sendos mensajes, Apocalipsis 1 a 3, capítulo 1 al capítulo 3, son tipos simbólicos de 7 épocas del devenir histórico de la iglesia. Es decir, que en estas 7 iglesias escribe a la iglesia que está en Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna, etc. Cada una de estas iglesias representa una época de la historia de la Iglesia Católica, en tal manera que el Apocalipsis, como ya lo hemos dicho, sería, o podemos llamarlo, el Evangelio de la Iglesia, el Evangelio del tiempo de la Iglesia. Cuando el vidente se dirige a las primeras iglesias, las impele a purificarse. Pero cuando llega a las postreras, Filadelfia y la Odisea, el haz penitencia se trueca, se cambia súbitamente en «He aquí que vengo pronto». Apocalipsis 3, versículo 11. Y después, «Mira que estoy a la puerta y llamo». Apocalipsis 3, versículo 20. Quizás estemos en esos momentos terminales, en los tiempos que corresponden a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, ni fría ni caliente, con barnices de cristianismo, con ropajes de fe católica, pero signada por el convencionalismo y la rutina. Una iglesia a la que Dios amenaza con vomitar de su boca. No dice te vomitaré, sino comenzaré a vomitarte. Capítulo 3, versículo 16. Amenaza que, según el padre Leonardo Castellani, corresponde a la gran apostasía anunciada por San Pablo y por el mismo Cristo. Por suerte el vómito no se consumará. Los que resistan o hagan penitencia se salvarán. Será la época de la parábola de la cizaña. Cuando llega el tiempo de la siega, es cuando la cizaña se parece más al trigo. Por eso Cristo, al ver el mundo futuro desde aquel montículo de Jerusalén, desde donde se divisaba el templo, profetizó la gran tribulación, la tribulación final, así como la decadencia de la iglesia en su fervor, e incluyó en la profecía parusíaca, como tipo de ella, la caída de la sinagoga y la destrucción del templo, sobre todo en razón del fariseísmo que corrompió a la sinagoga y es el mayor mal de la iglesia actual. El fariseísmo como corrupción religiosa, y la corrupción religiosa como corrupción de aquello que hay de mejor. De ahí las palabras que el vidente del libro del Apocalipsis dirige a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, rico soy, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un mendigo, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Tal será el papel especialmente encomendado, queridos amigos, al pseudo profeta. El Apocalipsis nos muestra el templo profanado, no destruido. La religión se mantendrá, pero adulterada. Sus dogmas conservados en palabras,
serán vaciados de contenido y rellenados de sustancia idolátrica. También el templo perdurará, porque no hay que destruir los templos, sino la fe. El templo servirá para que allí se siente el anticristo, haciéndose adorar como Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Es la abominación de la desolación, como predijo el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27 de su libro, y como repitió Cristo, Mateo 24, 15. Al parecer, Daniel designaba con esa expresión un altar pagano que Antíoco Epifanes había erigido en el templo de Jerusalén. Trátase de un hebraísmo que significa la peor inmundicia, la última basura. Abominación de la desolación, la peor inmundicia, la última basura. Los israelitas lo usaban para designar el sacrilegio supremo, los ídolos puestos en el templo de Dios. Pero Castellani se esmera por dejar en claro que la corrupción de la Iglesia no será total. A ello tenderá sin duda el intento del pseudoprofeta, a corromper todo. Logrará así que el atrio y las naves sean conculcadas, pero el tabernáculo o Sancta Sanctorum restará preservado. Podemos preguntarnos cómo va a concretizarse esta adulteración del cristianismo. De la manera que hemos dicho antes, es decir, consintiendo la Iglesia, ella también en su sector adúltero, se entiende, y remarquemos de nuevo, Castellani dice que la corrupción no será total. Entonces, consintiendo la Iglesia a las 3 tentaciones del desierto que en su momento Cristo rechazó. Una Iglesia abocada a lo temporal, polarizada en ello, en la adquisición de los bienes terrenos, en la distribución abundante de pan. He aquí la primera tentación. Una Iglesia en busca de renombre, que emplea sus poderes religiosos para alcanzar prestigio y ascendiente, que reemplaza la contemplación por la agitación burocrática. Tal la segunda tentación. Y la tercera, una Iglesia al servicio de los que son poderosos, buscando el reino en este mundo, con los medios más eficaces, los medios mundanos más eficaces, que son hoy los medios satánicos. La acusación de Dostoyevsky da ahora sí en el blanco. A este naturalismo religioso o alogismo, Castellani lo sintetiza así, cito: es el ideal de la añadidura antes que el reino, o de la añadidura sin el reino, o el reino milenario desde ya y sin Cristo, es decir, el cristianismo expurgado de la cruz de Cristo y de su segunda venida. La parte corrupta de la Iglesia puesta al servicio del anticristo, he ahí el logro de la primera bestia. El pseudoprofeta será el que actúe, es decir, el que ritualice el proyecto del anticristo, el que lleve a cabo su propaganda sacerdotal. El Apocalipsis resume su quehacer en 3 iniciativas. Ante todo, organizará la adoración colectiva de la primera bestia, imponiendo la adoración idolátrica de su ícono nefando, so pena de terribles persecuciones. Apocalipsis 13, versículos 12 y 14 y 15. En segundo lugar, realizará increíbles prodigios en favor del anticristo, haciendo llover fuego del cielo si es necesario. Apocalipsis 13:13. Y sobre todo, haciendo hablar a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Hoy ello es factible, como dijimos, merced al apabullante progreso de la técnica. La bestia podrá hablar un día
y a través de la televisión, escribe Castellani, hoy podemos decir a través de Internet especialmente, ser visto y oído por multitudes reunidas en plazas y templos, todo un universo exaltado. Y finalmente inventará una muerte y una resurrección amañada de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 3 y 12, para que emule la de su adversario divino. Dicho triunfo, será sólo factible con la ayuda del sector adúltero de la Iglesia. Bien escribe el padre Castellani, cito: el mundo quiere unirse y actualmente el mundo no se puede unir sino en una religión falsa. O bien las naciones se repliegan sobre sí mismas en nacionalismos hostiles, o bien se reúnen nefastamente con la pega de una religión nueva, un cristianismo falsificado, el cual naturalmente odiará de muerte al auténtico. Solo la religión puede crear vínculos supranacionales. La unificación del mundo se realizará por el terror y por la mentira, por el terror político y por la mentira de la falsa religión o de un cristianismo falsificado.